El Papa Benedicto XVI concluyó el sínodo con una misa el domingo pasado, el sínodo sobre las Sagradas Escrituras, y aportó una reflexión muy sencilla sobre las Sagradas Escrituras, nada complejo, pero muy hermoso y muy importante para la manera como los católicos tenemos que aproximarnos a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la forma católica, la forma del católico de aproximarse a las Sagradas Escrituras? El Papa conectó el tema del fin del sínodo sobre la función, el papel de las Sagradas Escrituras en la vida y la misión de la Iglesia con el Evangelio Dominical. Ustedes recordarán que el Papa en el Evangelio Dominical leyó la lectura que se refiere a un tema que ya hemos venido viendo en varios evangelios de los últimos domingos, y es el constante desafío, acecho, digamos así, de los enemigos de Jesús: fariseos, saduceos, escribas, herodianos, todos ellos curiosamente enemigos entre sí, porque los herodianos eran los que favorecían la presencia de los romanos, mientras que los fariseos eran los grandes enemigos de la presencia romana en Israel. Los saduceos y los fariseos se peleaban entre ellos porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, estos partidos, sin embargo, se ponen de acuerdo y, como hemos visto, van a buscar a Jesús para tentarlo, para tenderle una trampa. Y en el Evangelio del domingo que el Papa comenta, es la trampa de los fariseos, que escogen a uno de ellos experto en las leyes. Tengan en cuenta ustedes que los judíos creían que, especialmente los fariseos, que habían entre 700 y 800 normas, leyes que tenían que ser aplicadas por el buen judío, ojo, no conocidas como hoy en día un ciudadano no va a conocer todas las leyes pues del Código Civil o del Código Penal. Eran leyes religiosas, normas religiosas que tenían que ser cumplidas. Y porque el judío promedio no las conocía, el fariseo que las estudiaba y las aprendía tenía un desprecio por el judío promedio, el judío entre los cuales estaban los que seguían a Jesús. Humildes, trabajadores, muchos de ellos pecadores, como nos relata el Evangelio. Entonces, este fariseo se acerca y le plantea a Jesús una pregunta que haría trastabillar a cualquier fariseo de la época. ¿Cuál es el principal mandamiento o cuál es la más importante de las leyes, de todas estas 700 u 800? ¿Cuál es la principal? La principal, dice Jesús, es: amarás a Dios con todo el corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas. Y no solamente ese, dice, el segundo es semejante a este. La segunda ley es semejante a esta, la número 2. Es decir, le piden la número 1 y Jesús da la 1 y la 2. Semejante a esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más tajante todavía, Jesús dice, de estas dos depende toda la ley y los profetas. No solo la ley, toda la ley y los profetas. El Papa Benedicto XVI, mencionando la importancia de este texto, es decir, de la importancia del amor, recuerden ustedes que es un tema central en la reflexión del Papa Benedicto XVI y el tema de su primera encíclica, el Papa Benedicto XVI señala precisamente que el amor es la expresión de la familiaridad auténtica con las Sagradas Escrituras, de la verdadera manera de familiarizarse con las Sagradas Escrituras. Justamente, nosotros vemos que el fariseo las conocía las leyes, conocía el Deuteronomio, conocía lo que estaba escrito, conocía a los profetas, y viene justamente con esta pregunta porque es un experto y trata de ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús responde yendo a lo esencial de las Sagradas Escrituras. Es decir, no solamente tiene un conocimiento racional, metódico, intelectual de las Sagradas Escrituras, sino que ese conocimiento lo ha llevado a ser mejor que nadie el conocedor de la esencia, de dónde está la importancia de las Sagradas Escrituras. La cantidad de normas aplicadas por los fariseos, que en realidad hacían interpretaciones muchas veces caprichosas de las leyes escritas y establecían nuevas leyes, ampliando y complicando la tradición. Jesús va a la esencia y el Papa Benedicto XVI rescata este
carácter de Jesús de ir a la esencia y señala la centralidad de reconocer que la palabra tiene un poder transformador y que la persona que no ha comprendido a través del contacto con las Sagradas Escrituras que lo esencial es vivir el amor, es decir, transformar el corazón para que el ser humano ya no viva centrado en sí mismo, en sus caprichos, en sus dificultades, en sus amarguras, en sus expectativas o en cualquier otra cosa, sino que viva abierto a Dios, a su amor, a su plan de amor para la persona y su plan de amor para el prójimo. Y por eso es que el amor al prójimo es, como nos dice San Juan en su carta, el que ama al prójimo, a quien ve, ama a Dios a quien no ve. Y el que no ama a Dios a quien no ve, no puede amar al prójimo a quien ve. Entonces, es importante comprender que la manera como el Papa Benedicto XVI nos explica las Escrituras es una manera profundamente vivencial. Es decir, las Sagradas Escrituras se tienen que conocer, se tienen que escuchar. Los católicos tenemos que volver a leer las Sagradas Escrituras, a profundizarlas con una buena Biblia católica, leerla en el contexto de la Iglesia, escucharla en las misas dominicales o en las misas diarias. ¿Cuántas veces es triste ver a las personas reflexionando sobre muchas cosas durante la misa, distraídos, conversando, pensando, viendo el teléfono, atendiendo a los hijos, que no está mal, pero prescindiendo completamente tanto de las Sagradas Escrituras, de la lectura de las Sagradas Escrituras, como de la homilía, que es la explicación de la Iglesia de las Sagradas Escrituras. Pésimo hábito que los católicos tenemos que corregir. Y la falta de lectura de las Sagradas Escrituras, otra mala costumbre que tenemos que corregir para convertirnos en personas que amen y lean precisamente las Sagradas Escrituras. Pero, como decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer las Sagradas Escrituras para amarlas y para ponerlas en práctica como el Papa nos recomienda. Esta lectura vivencial, profunda, donde se aplica la mente con todo el corazón, con toda la energía, con todas las fuerzas, para entenderlas y para poder aplicarlas a nuestra vida cotidiana, es la manera católica de leer las Sagradas Escrituras, y es esencial que los católicos recuperemos esa tradición para la renovación de la Iglesia. Que tengas un buen día.